Hoy es domingo 12 de febrero de 2012. Ya empezamos con las cuentas raras del 12, ¿verdad? A la humanidad se le ocurre que estas son buenas cuentas, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y hoy queremos compartir precisamente algo con respecto del tiempo. En semanas anteriores estuvimos compartiendo el progreso de la revelación. Les quiero hacer un rapidísimo resumen de todo eso. ¿En qué nos quedamos? La revelación fluye, según la palabra de Dios, ahí en Ezequiel 47, en 4 etapas. En la primera etapa es como si estuviésemos caminando con el agua, es decir, con la palabra y el espíritu, solamente hasta los tobillos. En la segunda etapa es como si estuviésemos caminando en la palabra hasta las rodillas. Y en la tercera etapa es como si estuviésemos caminando con la palabra arriba de la cintura. La cuarta etapa significa que ya tenemos que hacer un esfuerzo por pasar ese río nadando. Es el río de la palabra de Dios, es el río del agua de vida, es el río del Espíritu Santo. Muchas cosas estuvimos compartiendo en las semanas anteriores con respecto de esto. Lo comparamos también con lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Pero la ley, teniendo la sombra de las bendiciones que habrían de venir, no la imagen misma de las cosas, en esta porción de la palabra se nos advierte que hay como primera etapa lo que son la sombra de las bendiciones que habrían de venir. Eso en la ley es como caminar con el agua hasta los tobillos. Es lo más elemental de la palabra. Algunos dirán, pues qué poquito, pero es mejor poquito que nada, ¿verdad? Es mejor llegar al Señor y comenzar a caminar en su palabra que estar caminando en otro sitio. Hay muchos caminos. La humanidad dice que todos los caminos llevan a Dios, pero no es cierto. Jesús dijo, yo soy el camino. Nada más hay uno. No hay muchos caminos. No hay muchas sendas. Hay Cristo Jesús. Ahondando un poquitito más en el estudio, ahí mismo en Hebreos se nos dice que hay una imagen de las cosas. Para el tiempo en que el apóstol Pablo estuvo escudriñando también esto y compartiéndolo con las diferentes iglesias, le escribe a la iglesia de Corinto, allá en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 9 en adelante. La escritura nos dice lo siguiente: hoy vemos en parte y por eso profetizamos en parte. Hoy vemos como en un espejo en un lugar oscuro. Quiere decir que la imagen se alcanza a ver como lo que está en un espejo en un lugar. Esa segunda parte de la revelación es todo lo que de la palabra se cumple en Cristo Jesús. Lucas 24:44 nos advierte lo siguiente, que nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. Hasta aquí es la segunda parte de la revelación, todo lo que se cumple en Cristo. La tercera parte es aquello que se cumple en el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza, según Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, donde la Escritura nos dice que Dios dio por sobre todas las cosas a nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Es decir, en toda visión profética, en toda la palabra de Dios, todo lo que se escribió de Cristo Jesús, todo lo que le sucedió al pueblo de Israel y que de ellos estaba profetizando acerca de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que mirarlo en una visión más abundante, como que todo se cumple en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. De esta manera, entonces, accedemos a la tercera parte de la revelación, como aquellos que están caminando con el agua arriba de la cintura. Pero la palabra también nos dice que hay un cuarto estado de revelación, que durante un buen tiempo fui reacio en compartir con ustedes apenas destellos de esta revelación, porque es más increíble. Si hasta es increíble para algunos la segunda parte, y todavía más increíble la tercera, que todo se tiene que cumplir en la iglesia.
porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo pues habrá entre nosotros una comprensión de que todo tiene un cumplimiento celestial? Si no, la Escritura no diría en Colosenses 3, del 1 al 3, si es que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si les recomienda esto el Espíritu Santo por medio del apóstol, significa no solamente que es posible, sino que se debe de hacer, si es que han resucitado con Cristo. Y aquí ingresamos a una etapa que es todavía más complicada. Si para ejercer fe, para poder creer el significado en la tercera etapa de la revelación, se necesita una fe sólida, una fe viva. Se necesita ser creyente como creyente fue Abraham. La cuarta etapa se requiere no solamente fe, sino que nos salgamos de toda visión humana y que empecemos a contemplar lo que solamente se puede contemplar en lugares celestiales. En los lugares celestiales encontramos esta analogía. Dios desciende en el monte Sinaí a ojos de todo el pueblo, y cuando Él desciende ahí, llama a Moisés, a Moshe, para que vea cómo es el modelo del santuario del cielo. Significa que Dios se trajo el original y que Moisés hizo una copia. Salomón mejoró muchísimo las condiciones de la copia, pero seguía siendo una copia. La mejor representación es la que hizo Moshe. Así que encontramos nosotros que en el cielo debe de haber un santuario, un templo. Y precisamente en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, se nos dice: y su templo fue abierto en el cielo y fue visto el arca de su testamento. Quiere decir que en lugares celestiales se cumple no solamente lo que habríamos de nosotros pensar como algo más elevado, sino que debemos de empezar a pensar las cosas que se cumplen son absolutamente todas. Ese es el cumplimiento completo. Nos dice la palabra de Dios en lo que respecta a nuestro Señor Jesucristo. Si había un templo de Moshe en el desierto, y eso se cumple en nuestro Señor Jesucristo, la Escritura debiera de decirlo, pues lo dice. Lo dice en Juan capítulo 2, versículo del 19 al 22. El Señor Jesús les dice a los judíos: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y entonces los judíos ponen el grito en el cielo y dicen: en 46 años se construyó este templo y tú nos estás diciendo que lo reconstruirías en 3 días. Pero la palabra nos dice en esa parte: pero Jesús se refería al templo de su cuerpo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, el Espíritu Santo nos pregunta a todos los cristianos, o que no saben o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Así que como hay un templo en el desierto, y eso se cumple en nuestro Señor Jesucristo, siendo su cuerpo el templo, así también cada uno de nosotros, su cuerpo es el templo. Y cuando nos reunimos y armamos entre todos y cooperamos, cada quien con su templo, armamos un templo más grande. ¿Se cumplirá en la eternidad? Sí, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, la Escritura nos dice que Juan, en aquella ciudad celestial, en Jerusalén la celestial, no vio templo. ¿Por qué no vio templo? Creo que los llevo a 1000 por hora, mis hermanos, perdón. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Miren, todo se cumple en lugares celestiales. Pero para poder creer eso y para entender qué es lo que significa, claro está que parece como si estuviesen ustedes nadando en agua.
Caminar en el agua no requiere de mucha práctica, requiere de esfuerzo. Pero cuando ustedes ingresan a la cuarta etapa y tienen ustedes que nadar en ese río de agua de vida, en el río de la palabra de Dios, en el río del Espíritu Santo, que fluye de ustedes, recuérdenlo, porque el Señor Jesús lo dijo. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán de su interior. Así que todo esto se junta para darnos una imagen mucho más complicada que la simple imagen de un lugar geográfico en la tierra del que fluye un arroyo o un agua. De ti fluye un río torrencial. En ti no debe de haber sequedades, porque el Espíritu Santo está en ti, porque la palabra de Dios está en ti. Amén. Así como vimos acerca del templo, ahora vamos a mover un poquitito esa cámara, esa perspectiva de lo que son las cosas celestiales, y vamos a investigar un aspecto aparentemente tan diferente como que no tuviese relación en los cumplimientos de la palabra de Dios. Pero recuérdenlo ustedes, nos dice Romanos 15:4, todo lo que antes fue escrito, todo o algunas cosas nada más, todo. No hay manera de que ustedes digan, esto no se va a cumplir, esto no tiene relación. Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza se escribió. Entonces les invito a que pongan atención. Y esto va a servir para que todos aquellos que nunca han escuchado el 1, 2 y 3, y luego 4 desde luego, puedan entender de la forma lo más sencilla posible acerca de esta revelación. Y empezamos. En este mundo, y en este tiempo, y en este año, hay una gran efervescencia, hay mucha inquietud con respecto del fin del mundo. Algunos toman como referencia un calendario u otro. Y comenzábamos diciendo, hoy vamos a comenzar con el asunto de el 12 del 12 del 12, ¿verdad? Porque para el mundo todo eso es cabalístico, pero ¿tiene que ver eso con la palabra de Dios? ¿Tiene que ver el calendario romano con el cumplimiento profético? Porque nuestro calendario civil, ese que nosotros medimos y que decimos es año nuevo, hoy estamos a 12 de febrero, ese es un calendario romano. No es el calendario de la Biblia, no es el calendario profético, no tiene nada que ver una cosa con otra. El de los mayas sí sirve. Los mayas pudieron tener un acceso más exacto a la información científica, astronómica, y ellos sí saben cuándo es el fin del mundo. El 21 de diciembre del 2012, ¿ya se dieron cuenta que el 21 de diciembre es 12 al revés? Ya empiezan a elucubrar que sí, que ese día se acaba el mundo. El día 22, no hay nada, no, ya se acabó todo. Diríamos entonces, como dicen que le decían al apóstol Pablo, entonces comamos y bebamos, mañana moriremos. Pero no es así. El mundo secular y el mundo religioso se ha equivocado muchas veces en sus cálculos porque los hacen. Y Dios no nos envió a hacer cálculos. Dios no quiso revelar de ciertas cosas hasta que no se esté muy cerca del cumplimiento.